Hola, hoy vamos a analizar un artículo de nombre Magnetic Gear que realizó el doctor Carlos Neves de la Universidad Federal en Pampa, Brasil. Es un review de un engrane magnético por el método de elementos finitos. El artículo analiza el funcionamiento de un engranaje magnético coaxial y su objetivo principal es explicar en detalle el principio de operación de este dispositivo utilizando el método de elementos finitos para simular su comportamiento y la transformada rápida de Fourier para analizar las ondas de campo magnético y de torque. El documento se basa en la geometría específica de alto rendimiento del mismo nombre, propuesta por Atala and Howell en el 2001, que ofrece una densidad de torque mucho mayor que diseños anteriores hasta esa fecha. A diferencia de los engranes mecánicos que dependen del contacto físico entre dientes para transmitir potencia y cambiar de velocidad, los engranes magnéticos lo hacen sin contacto, y esto se logra a través de la interacción de campos magnéticos. Algunas de las ventajas más relevantes son la reducción de ruido y vibración, menor mantenimiento al no haber contacto físico ni fricción, mayor fiabilidad y protección inherente contra sobrecargas, esto es por el efecto de deslizamiento magnético y aislamiento físico entre los ejes de entrada y salida. El engrane magnético consta de tres componentes fundamentales: el rotor interno, el rotor externo y el modulador de flujo magnético. Ambos rotores son de imanes permanentes, el modulador de 14 pierras ferromagnéticas de acero, el rotor interno con 4 pares de polos y el externo con 10. El engrane magnético funciona gracias al fenómeno de modulación, que es un mecanismo que adapta el campo magnético de un rotor para que pueda interactuar y transmitir torque al otro. Esto a pesar de que ambos tienen un número diferente de polos magnéticos. Haciendo una analogía diferente, podemos ver un canal del modulador como una geometría Venturi, que disminuye el área para aumentar el flujo de aire. En este caso sería de flujo magnético, lo que nos da una mayor precisión hacia el rotor con menos imanes. La relación de velocidades está dada por la siguiente ecuación, donde P es el número de pares del rotor interno y omega es la velocidad del rotor interno. Esta PO es el número de pares del rotor de salida y este es la velocidad del rotor de salida. N sub P es el número de partes del modulador y omega sub P es la velocidad del modulador. Cuando una de estas tres partes del engranaje está fija, existe una relación de transmisión que está dada por la siguiente ecuación. El torque electromagnético desarrollado en cada rotor se puede obtener mediante el tensor de esfuerzos de Maxwell. Aplicando este entre los entrehierros interno y externo, se obtienen las siguientes ecuaciones de torque. Estas ecuaciones calculan el torque integrado por el producto de las componentes radiales y tangenciales de la densidad de flujo magnético sobre una superficie en el entrehierro del rotor correspondiente. Tenemos en la parte de arriba el torque en el rotor interno y en la parte de abajo el torque en el rotor externo. Finalmente, el artículo establece dos reglas para que se genere un torque promedio. La primera, la densidad de flujo radial y tangencial entre el entrehierro interno deben tener el mismo número de polos y ángulos de fase diferentes. La densidad de flujo radial y tangencial en el entrehierro externo deben tener el mismo número de polos y ángulos de fase diferentes. El análisis transitorio mediante el método de elementos finitos se realiza con las ecuaciones de Maxwell a baja frecuencia, realizando sustituciones con las relaciones constitutivas del material e introduciendo el potencial vectorial eléctrico y el potencial escalar magnético, se obtienen las ecuaciones de dominios para conductores y ecuaciones para dominios no conductores, que son estas dos que tenemos a lo último. El artículo no muestra el procedimiento para obtener esas ecuaciones, pero se puede hacer de forma personal y si gustan más adelante se puede realizar un video de cómo obtener esas ecuaciones más detalladamente. La demostración del efecto de modulación se lleva a cabo a partir del método de elementos finitos. Se calculan las componentes radial y tangencial de flujo magnético entre los entrehierros a partir de las componentes cartesianas de campo, X y se obtienen las siguientes ecuaciones. Primero se realizó el modelado del engrane magnético sin modulador. La figura 2 muestra la densidad de campo radial en el entrehierro externo debido al rotor interno sin rotor modulador, y se observa claramente una onda sinusoidal que corresponde a los 4 pares de polos del rotor interno. La figura 3 muestra la armónica de densidad de campo radial en el entrehierro externo debido únicamente a los imanes del rotor interno, sin modulador. Esto se realiza cambiando el número de pares de polos en el rotor interno y se puede ver claramente que la mayor amplitud se encuentra en 4 pares de polos.
Es por eso que el diseño se eligió con 4 pares de polos. Después se realizó el modelado de engrane magnético agregando el modulador. La figura 4 muestra la densidad de campo radial en el entrehierro externo debido a los imanes del rotor interno con modulador. Y se puede ver claramente la misma onda sinusoidal, pero ahora que nos genera ruido. Esto es por causa de agregar el modulador, ya que lo que se busca es desfasar o distorsionar las señales de ambos rotores para, para que estos giren a velocidades distintas y cumplan así la función de transmisión de energía y reemplacen a la caja de engranes. Bueno, analizando la figura 5, podemos ver la armónica de densidad de campo radial en el entrehierro externo debido a los imanes del rotor interno, igualmente con modulador. Y se puede ver cómo ya empieza a aparecer una pequeña señal en 10 pares de polos. Y esta señal corresponde al rotor externo, que tiene 10 pares de polos. La señal más grande es la de 4 pares de polos y después se puede decir que no existe señal. Ahora pasamos a analizar el engrane magnético completo con ambos rotores y su modulador, haciendo énfasis en la densidad de campo radial y tangencial. Ambas son importantes debido a que la densidad de campo radial nos indica la potencia de magnetización entre ambos rotores y la tangencial nos indica el torque que esto nos puede generar. La figura 6, 7, 8 y 9 muestra el análisis en el entrehierro interno. La 6 y 7 se refiere a la densidad de campo radial, la 8 y la 9 a la densidad de campo tangencial. Se puede ver que en la 7 la mayor amplitud sigue siendo en 4 números de polos, número de pares de polos. Y en la figura 9 se puede ver que también sigue siendo en 4 números de polos la mayor amplitud. Esto nos indica que el mayor torque se encuentra en 4 números de polos y también la mayor atracción magnética entre los rotores, por lo que en 4 números de polos se encuentra la mayor estabilidad posible en el engrane magnético. Hablando del rotor interno. Ahora cuando hablamos del rotor externo, analizamos en el entrehierro externo del engrane magnético, que se muestra en la figura 10, 11, 12 y 13. Las 10 y 11 hacen referencia a la densidad de campo radial y la 12 y 13 hacen referencia a la densidad de campo tangencial. Y aquí se puede ver que el mayor torque se encuentra en 10 pares de polos. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando del rotor externo y estamos haciendo del estudio en el entrehierro externo. Por eso es que aquí el campo es mayor. Después se realizó el modelado de las líneas de distribución de flujo en el engrane magnético completo. Se puede observar 8 pares de polos en el entrehierro interno y 9 pares de polos en el entrehierro externo. También se aprecia una gran parte de líneas de flujo que atraviesan ambos entrehierros. Esta porción de líneas de flujo contribuyen a la transmisión de torque. Sin embargo, también se pueden observar algunas pérdidas en los polos adyacentes, ya que esas líneas de flujo no contribuyen a la transmisión de torque o generación de potencia. La figura 15 muestra el torque magnético en el entrehierro interno a una revolución del engrane magnético. La figura 16 solo nos muestra el área que se utilizó para hacer el cálculo de torque magnético. Y la figura 17 nos muestra el armónico de par magnético en el entrehierro interno. La figura 18 nos muestra el par magnético en el entrehierro externo. Y podemos ver que es una onda con mayor amplitud o mayor torque en el entrehierro externo. Eso quiere decir que el entrehierro externo es el eje de mayor velocidad y menor torque, no, perdón, de menor velocidad y mayor torque. Y el entrehierro interno o rotor interno es el que gira a mayor revoluciones y menor torque. En conclusión, en este artículo se encontró, bajo todos los estudios que se hicieron, que la configuración óptima es de 4 pares de polos para el rotor interno y 10 pares de polos para el rotor externo. Y la pieza clave en el generador magnético
Perdón, en el engrane magnético es el modulador, debido a que éste distorsiona las señales de entrada y salida, respectivamente, de los rotores interno y externo, para que estos giren a diferentes revoluciones, siendo el rotor interno el de alta velocidad y el rotor externo el de baja velocidad.